Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Yo anhelo a Cristo, anhelo hay en mi alma por Él. Sí, Señor, sentirme cerca y en su presencia, anhelo hay en mi Sí, Señor, yo anhelo a Cristo, anhelo hay en mi por Él. Sentirme cerca, y en su presencia. Oh sí, Señor, anhelo hay en mi alma. Dígalo una vez más, yo anhelo a Cristo. Sí, Señor, anhelo hay, Señor, en nuestra alma. En mi alma. Más, yo anhelo. Dígale al Señor, yo anhelo a Cristo. Exprésele su anhelo al Señor en esta mañana, hermano.
Señor, y en tu presencia, Señor. Anhelo hay en mi alma por él. Yo anhelo, sí, Señor. Señor, en mi alma por él. Sentirme cerca. Mi corazón entona esta canción. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Sí, Señor. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando Él me salvó, cuando Él me salvó, cuando Él me salvó, una maravilla. Sí, Señor, me salvó. Gracia Él mostró, gracia Él mostró. Vida eterna Dios.
gracia Él mostró, gracia Él mostró, vida eterna dio, vida eterna dio. Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó, cuando Él me salvó, cuando Él me salvó. Recuerde ese día, mi hermano, cuando Él me salvó. Una maravilla. Oh, sí, Señor. Cuando Él me salvó, gracia Él mostró, gracia Él mostró, vida eterna dio. Una maravilla hizo Cristo cuando Él me salvó. Yo le amo, yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró y me compró mi salvación allá en la cruz, allá en la cruz. Yo le amo. Yo le amo, le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Aleluya. Sí, Señor, tú pagaste el precio, Señor. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Dele un aplauso al Señor, hermano. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, mi nombre es Dayana García, vengo de Portuguesa
del estado portuguesa. Me congrego acá en el Tabernáculo Benecer, Barquisimeto. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Tengo 13 años congregándome por la gracia del Señor. Bueno, les cuento mi vida. Vengo de un hogar cristiano, de padres cristianos, bueno, por lo menos mi madre. Mi padre, a pesar de que no era cristiano porque se había descarriado, él siempre quiso que nosotros siguiéramos por el camino del Señor. Pero cuando llegó a una edad, pues simplemente cada uno nos descarrilamos. De 4 hermanos, yo era quien, o sea, había ese lidiar allí de Dios conmigo, pero a la edad de 11 años tomé decisión por el Señor, pero luego regresé atrás nuevamente. Y bueno, viví así muchos años y cuando tenía 23 años aproximadamente, un lidiar de Dios nuevamente, murió un tío en un accidente de tránsito y estando allí en el mortorio, estaba la predicación, estaban 2 casas, una donde estaba la predicación y yo estaba en otra casa. Yo no quería estar en el lugar donde estaban los hermanos predicando, pero al mismo tiempo pues me llamaba la atención y en una de esas que fui allí escuché donde el hermano decía, el que predicaba era el hermano Osvaldo, y decía que eran bienaventurados los que tenían esa seguridad, ese lugar donde ir cuando morían. Entonces yo decía, ajá, ¿y yo qué lugar tengo yo? Entonces había ese lugar, ese lidiar allí. Y bueno, yo estaba y no estaba, iba y venía. Y entonces, escuchemos bueno, pasa todo lo que fue el mortorio de mi tío. Me regresó a Carigua y estando allí sigue ese lidiar de Dios conmigo. Yo vivía con alguien y un día le dije, un día yo seré cristiana, y él me dijo, bueno, hasta ese día te dejo. Bueno, simplemente pasó un tiempo más largo y me mudó acá a Barquisimeto. Acá en Barquisimeto empezó el lidiar del Señor, y yo quería ir a una iglesia. Y a pesar de que en lo que era la parte económica mi vida estaba un poco más estable, aparentemente era como para disfrutar de la vida como se cree, pero había un lidiar de parte del Señor allí y entonces yo quería ir a una iglesia, quería escuchar la palabra porque yo sabía que algo faltaba. Luego fui a una iglesia de unos hermanitos por allá, simplemente no era lo que buscaba. Me dijeron de la dirección del tabernáculo acá, yo vine, empecé a asistir a la iglesia y luego en una de esas que yo vine tomé decisión por el Señor. Y bueno, así desde ahí en adelante se ha desarrollado una cantidad de luchas, victorias, testimonios que el Señor me ha dado, porque desde esa vez el Señor ha estado conmigo, me ha ayudado, me ha sostenido en momentos en que ha parecido que simplemente se terminó todo. Y bueno, desde allí no sé de dónde salen nuevamente las fuerzas, pero veo nuevamente como un comenzar de nuevo, porque siempre ha sido el Señor ayudándome. Bueno, de esa manera les digo a los que puedan escuchar este testimonio que acepten al Señor, que sigan al Señor, que sobre todo le honremos, que Él nos honra cuando nosotros le honramos, que su palabra es verdad, que de fuera de su palabra no hay nada que sea verdad, aunque aparentemente se muestre como la verdad, no es verdad. Todo es una ilusión, todo es falso. Y bueno, que lo más seguro, lo que más nos conviene es seguir al Señor y vivir para Dios. Que sigan adelante, que si aceptaron al Señor, que es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Que sigan adelante, que no regresen atrás, porque atrás no hay nada que buscar. Que caminen, que le crean, que cuando a veces el enemigo viene a turbarnos y a decirnos como que, fallaste o hiciste esto, que sin embargo ahí está el Señor para sostenernos y levantarnos nuevamente y seguir adelante, que no hay nada que buscar atrás. Tengo muchos testimonios como el Señor me ha ayudado. Entre esos, bueno, les digo que cuando yo acepté al Señor empezó problemas en mi casa, en lo que se suponía que tenía por un hogar en ese momento.
y hubo una separación. Y bueno, el Señor simplemente me ayudó, me procesó por un tiempo y me ayudó. Y Él cumplió su palabra que dice que los que dejaren padres, madres, esposas, esposos por causa de Él también tendrían todo eso nuevamente. Bueno, el Señor, por la gracia de Dios, el Señor me ha concedido tener mi casa propia y en ese sentido estoy más estable, estoy tranquila y eso simplemente ha sido la gracia de Dios. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la senda antigua. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio nuevamente estar delante de la presencia del Señor, compartiendo de la palabra. Porque algo que venimos a hacer nosotros es a escuchar la predicación del Señor. Recuerde que es Dios el que nos está trayendo el mensaje. Es Dios el que nos está hablando, nos está instruyendo. Recuerde lo que dice la Escritura, que estas palabras fueron escritas para nuestra enseñanza y nuestra admonición, que es nuestra advertencia. ¿Para qué? Para que no cometamos el error de salirnos de la palabra. Porque si nos salimos de la Escritura, entonces no vamos a tener respaldo de parte de Dios. Recuerde que Dios respalda su palabra para ponerla por obra, como dice su palabra. Quiere decir que nosotros tenemos que mantenernos en el centro de la Biblia. Es decir, sin dudar lo que dice Dios a través de su palabra, su instrucción. Recuerde que la Biblia es un alimento. Y el alimento, ¿qué debemos hacer con el alimento? Usted se sienta en una mesa, hablando en lo natural, se sienta en la mesa y usted puede ver un tremendo banquete, pero si usted no lo come no va a ser de beneficio para su vida. Así es la Biblia. Dios nos sirve el alimento y nosotros debemos comer de él. Recuerda lo que dice la Escritura: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Donde está la predicación de Dios, de su palabra, ahí están los hijos atentos a la voz de su Padre, porque queremos agradar a Dios. Recuerde que Dios quiere que usted experimente, como dice Romanos 12, para que comprobéis, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No andar en la voluntad permisiva, no, porque trae consecuencias. Pero cuando usted anda en la voluntad agradable y perfecta, entonces usted va seguro, tiene todo el respaldo del cielo. Dios respalda su palabra por cuanto lo hemos tomado a Él en su palabra. Y Dios quiere, en palabras del profeta de la edad, Dios quiere que usted le recuerde las promesas a Dios. No es que se le haya olvidado, pero Él quiere que usted se las recuerde, porque son promesas para nosotros, para sus hijos, por siempre, como lo dice la Escritura. Entonces, cuando Dios nos trae este alimento, debemos comer con toda tranquilidad, porque Dios enviará el vino de la revelación. Recuerde que el alimento necesita ser digerido. En lo natural, usted puede comerse lo que a usted más le gusta, pero si no hay una buena digestión o no hay una digestión, ¿qué le va a causar eso? Le va a hacer un daño a su organismo. Pero Dios no quiere que usted sea dañado. No, Dios envía el pan, como lo dijo el mismo Señor: yo soy el pan que descendió del cielo. Necesita que ese vino de la revelación haga esa digestión. Eso es un digestivo. Y nos cause a nosotros un efecto. Ahora, ¿qué efecto va a causar cuando el vino de la revelación desglosa esta palabra? Eso le va a causar a usted fuerza, energía, seguridad en Dios. Usted podrá ver lo que dice Dios a través de su palabra, no por una buena explicación, sino que ahora se le va a quitar ese velo, que es revelación. Dios le va a dar a conocer su voluntad. Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión si obedecer a Dios o desobedecerlo. Por eso lo que Dios, recuerde esta expresión, como dice la Escritura: Dios es alfa y omega, principio y fin. Lo que Dios hace, lo que hizo en el pasado, lo hace también aquí en el presente y en el futuro. Nada cambia, lo que cambia son los personajes, pero sigue siendo el mismo. Por eso Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque Dios cumple
su palabra. Dice la Escritura, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. El Señor Jesucristo, Él cumple su palabra. Por eso cuando tenemos la promesa de parte de Dios, simplemente usted y yo descansamos en ella. Simplemente el tiempo, eso no significa nada para Dios. El tiempo no es un obstáculo, ni fue que a Dios se le olvidó. No, Dios tiene un tiempo en el cual Él trae a cumplimiento su palabra. Por eso nosotros siempre, hermano y hermana, atento a su predicación, atento a sus alabanzas, atento al mover del Espíritu Santo en medio de nosotros. Siempre debemos estar atentos a eso, porque Dios le va a estar hablando. Siempre, siempre, todos los días. Dios le da a conocer cuál es su voluntad. Pero si estamos distraídos, nos va a pasar por alto y no vamos a ver a Dios en escena. No vamos a escuchar su voz. Ahora, Dios habla, pero ¿que ustedes escuchan la voz de Dios? Por supuesto. Todos los hijos de Dios escuchan la voz de su Padre. Reconocen la voz de su Padre. Así como la oveja, y eso lo dice la Escritura, que las ovejas oyen la voz de su pastor y la reconocen, pero no oyen la voz del enemigo. Más bien dice la Escritura, antes huirán de ellos. ¿Por qué? Porque usted ha tenido compañerismo. Usted la conoce, es como la voz de su padre natural o de su madre. Usted conoce la voz de ellos. Usted no va a ser engañado. Usted sabe cuando su padre o su madre lo está llamando. Así tenemos que ser nosotros, sensibles a la voz del Espíritu Santo. No ha dejado Dios de ministrarnos. Como en palabras del profeta Eledá, nunca hemos estado fuera de la administración de los ángeles, siempre. Pero es que el mensajero se fue, pero Dios sigue enviando los ángeles administradores de la palabra, porque así como lo dice Hebreos, dice que son enviados a nosotros, a los que serán herederos de salvación. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 1, en el versículo 14 o en el versículo 13 leemos, dice, pues a cuál de sus ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Y nos dice en el capítulo 2, versículo 1, es solamente esta escritura para que veamos algo aquí importante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos, dice la otra versión. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿cuáles fueron los ángeles? Los predicadores. Y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por las que lo oyeron. Quiere decir que siempre hemos estado bajo administración angelical. Y como dijo el profeta Eledá, Dios, el agente de Dios es el hombre. Dios a través del hombre da a conocer su mensaje. Recuerde que cada predicador ungido por el Espíritu Santo es un profeta. Eso lo dice el profeta Eledá. Esos son los profetas de hoy. Claro, hay un ministerio, según Efesios 4:11, hay un ministerio que es de profeta, pero todo predicador ungido por el Señor es un profeta. ¿Por qué? Porque está tomando del libro de profecía y Dios está hablando a través de él. Por eso siempre debemos estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos, porque Dios nos habla de maneras personales también. Por eso y eso lo hemos experimentado. No hagas esto porque no me agrada. Y usted dice, oye, verdaderamente, ¿cómo sabe esto? Dios en la escena, Dios manifestándose en medio nuestro, porque es para beneficio. Recuerde, si Dios le habla para una corrección, ¿es para regañarlo? No, es para que se corrija el error, porque lo que se está haciendo es incorrecto y a Dios le desagrada eso. Entonces usted viene, toma las palabras que se le fue dicha, usted primeramente las acepta en su corazón y corrige el error. Usted no se quede en el error, no.
porque eso sería resistir al Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que nos resistamos al Espíritu Santo, con el cual está sellado hasta el día de la redención. ¿Por qué? Porque eso es un problema, porque si se resiste, se contrista, se entristece el Espíritu Santo y se apaga. Eso es un efecto dominó. Resistir el Espíritu, la voz del Espíritu Santo, eso lo lleva a que el Espíritu se contriste y se apaga. Entonces alguien con el Espíritu Santo apagado puede estar sellado con el Espíritu Santo, pero si lo tiene apagado, no estará abierto a una total y completa revelación, como lo dice el profeta de la edad. Por eso nosotros todos los días tenemos que estar en su presencia. Debemos vivir en esa atmósfera, una atmósfera espiritual. Sabemos que somos seres terrenales en cuanto vivimos en esta habitación, pero debemos salir, debemos despegarnos de este hombre natural, porque este hombre natural busca son las cosas de la tierra, pero el hombre espiritual que está siendo alimentado por la palabra, ese hombre busca estar en esas atmósferas celestiales donde está el Señor. Por eso dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo el Señor. ¿Por qué causa? Porque usted tiene que escuchar la voz de Dios. Cada uno de nosotros tiene que experimentar un encuentro personal con el Señor. Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces podemos ser guiados por nuestra propia voluntad. Pero hermano, yo tengo el Espíritu Santo, eso no tiene nada que ver, hermano. Su voluntad, su libre albedrío, nunca va a ser quitado de usted. Por eso usted siempre tiene que buscar hacer morir a este hombre terrenal para que pueda vivir Cristo en usted, para que se pueda manifestar. Recuerde que lo que se va a manifestar es lo que está sembrado en su corazón. Por eso dice la Escritura, Ezequiel 36, que Dios nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne, en el cual Él pone de su espíritu para que podamos hacer las obras de Dios. Y después Dios envía el Espíritu Santo tomando posesión de ese corazón. Por eso la Escritura nos dice, hijo mío, nos identifica como hijo, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso un hombre o una mujer que ha hecho tanto mal, ahora es una nueva creación, una nueva criatura. Ahí se cumple, creo que es el Salmo 19, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Es tan perfecta que transforma el alma. Ahora, si un alma es transformada y ahora es Dios viviendo en su corazón, ¿qué va a salir? Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Y ahí sigue diciendo lo que es la naturaleza divina de Dios. Un hombre que ha sido transformado, que ha pasado por las tres etapas de la gracia, que nosotros, los conocedores de la palabra, del mensaje de la hora, sabemos lo que son. Esto lo digo por si hay alguien que no conoce de la palabra revelada para la hora, las tres etapas de la gracia, que es justificación, es como si usted nunca hubiese pecado, santificación, Dios lo limpia y ahora un vaso nuevo, un hombre nuevo recibe el Espíritu Santo porque está en condición de recibir el Espíritu Santo. Y bueno, y ahí empieza un proceso que nos lleva a una estatura mayor, una estatura en Dios. Ahora, esta estatura es la del varón perfecto, no lo hace a usted una gran persona, no, más bien lo humilla, porque usted va a reflejar a Jesucristo. Ahora, ¿qué manifestó Jesucristo? Obediencia completa a la palabra. El Señor dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre, primero. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo. Por eso el Señor dijo, ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Por eso cuando escuchamos de Dios,
lo que Dios tiene para nosotros, nos damos cuenta de que Dios está volviendo otra vez a lo original. Si volvemos a lo original, estamos hablando de Adán y Eva. En el principio, ¿cómo era ellos? Ellos estaban en perfección. Ahí no había entrado el pecado. Ellos eran seres eternos y ellos eran pequeños dioses, pequeños mesías, pequeños dioses. Tenían el control de aquí de la tierra. Ahora, cuando entra el pecado, nosotros sabemos eso, hubo una ruptura de esa línea de eternidad. Ahora entra el pecado, entra la muerte por causa de la desobediencia a la palabra y ellos pierden ahora lo que Dios les había dado. Pero Dios nos está volviendo otra vez a lo original. Dios quiere que usted vuelva otra vez a ser un pequeño Mesías en esta tierra, un pequeño Dios. Y fíjese, por eso la Escritura nos habla siempre de que debemos volver a lo original. Ahora, Dios viene haciendo este proceso desde Adán y Eva. Sabemos que el Señor bajó, Dios no lo dejó en pecado, ni tampoco permitió que ellos comieran del árbol de la vida por causa de que iban a vivir eternamente, pero en pecado. Dios no quiere que nosotros estemos en pecado, hermano, pero es que yo no soy pecador, se pudiera preguntar usted. Pero cuando nosotros nos volvemos incrédulos a la palabra, al movimiento de Dios, entramos en una condición, le ponemos ese nombre, condición de pecado, de incredulidad, por causa de que no estamos viendo al Señor mover. Por eso Eva, ¿qué dudó Eva? Solamente una palabra, no moriréis. Eso fue lo que dudó Eva y eso causó una ruptura. Ahora, somos llamados, la novia, la esposa del Cordero es llamada ahora a obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el proceso de Dios, recuerde, Dios bajó, no los dejó en pecado, sino que sacrificó aquel animalito y los vistió. ¿Por qué? Porque tenía que ser cubierto, tipo de lo que iba a hacer él más adelante. Su propia vida iba a entregar por amor a sus hijos. Ya no era encubrir, se recuerda que ya no podían quitar el pecado sino cubrirlo, pero venía ahora el que podía quitar el pecado, como lo identificó Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, no. Para eso eran los animales, los machos cabríos, y bueno, ya lo sabemos. Pero venía este Mesías, el Señor Jesucristo, venía a quitar ese pecado para que usted y yo pudiéramos recibir vida. Entonces, cuando vemos el movimiento de Dios en esta hora, nos damos cuenta de que Dios sigue haciendo lo mismo. Ahora viene un reflejo. Nosotros estamos ya en la última edad, en el último tiempo, estamos en la edad de la Odisea y Dios quiere que usted y yo cumplamos lo que Él ha prometido. Recuerde que en palabras del profeta Él da, esta última edad, esta iglesia, esta novia es una iglesia efesiana. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que volver a manifestar lo mismo que se manifestó en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, ¿cómo se conoce? La iglesia de Éfeso, donde estaban los apóstoles. Recuerde que el Señor Él ascendió a los cielos, pero dijo, yo no lo dejaré solo, no lo dejaré huérfano, vendré nuevamente a vosotros. Había una promesa de que Él se iba, pero iba a enviar ahora al Consolador, el Espíritu Santo. Ahora no iba a estar alrededor de ellos, pero iba a estar ahora, era dentro de ellos, para que ellos pudieran vencer como pudo vencer nuestro Señor, porque sin el Espíritu Santo no podemos vencer. De hecho, nadie pudo cumplir la ley. Nadie, ninguno de los profetas, nadie pudo cumplirla. El único que pudo cumplirla fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo no vine a abolir la ley, no, vine fue a cumplirla, a engrandecerla. Por eso cuando Dios nos está llamando a hombres y mujeres llenos con el bautismo del Espíritu Santo, los está llamando para que se manifieste lo mismo. Pero, vuelvo y le repito, tiene que pasar el proceso ahora de recibir el bautismo del Espíritu Santo.
Bien, vamos a estar leyendo una escritura bastante conocida, que es Joel capítulo 2, el versículo 28. Y le repito el título del tema de esta transmisión especial, Volviendo a la senda antigua. Ese es el título del tema que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. Va a ser un tema bastante amplio porque vamos a estar viendo el desarrollo de la iglesia primitiva de Éfeso, la primera iglesia. Vamos a estar viendo cómo el Señor se movió en esa iglesia, cómo empezó todo. Porque fíjese algo, antes de leer la escritura, los apóstoles, ellos habían recibido un poder de echar fuera demonios, de ir a predicar, pero no tenían el Espíritu Santo. Y claro, eso era algo limitante, aunque era una orden del Señor, habían recibido poder para hacerlo, pero no tenían el Espíritu Santo. Por eso, hermano y hermana, sin el Espíritu no podemos hacer nada. Estamos limitados. Y vemos a los apóstoles, vemos incluso a Pedro, un hombre con tremendas revelaciones, como pudo identificar al Mesías: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El único que lo pudo identificar fue él, un hombre con una visión espiritual bastante amplia, pero no tenía el Espíritu. Era necesario nacer otra vez, como se lo dijo el Señor a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entender el reino. Es necesario, es una urgencia nacer otra vez. Porque, vuelvo y le repito esta expresión, y me disculpa que sea un poco repetitivo con esto, pero sin el Espíritu no estaremos abiertos a una total revelación. Nuestra revelación va a ser limitada. Ahora, Dios no quiere que usted se quede así de esa manera, no. Dios quiere darle a conocer todas las cosas. ¿Para qué? ¿Para que sea una gran persona? No. Para que no sea engañado. Porque el enemigo hoy se ha disfrazado de cristiano, de hermano, de creyente. E incluso han tomado el mensaje, el enemigo ha tomado el mensaje para confundir. Por eso, cuando tomamos la Biblia, tenemos que tomar toda la Biblia. Si es un alimento, es todo el alimento. Y si es el mensaje, de la misma manera. Es todo el alimento que Dios le ordenó al profeta, le da que fuera almacenado para que usted y yo tuviéramos un alimento completo, para que quedáramos satisfechos. Porque es verdad que cuando usted come en lo natural y se está comiendo una comida sabrosa y de repente se acaba la comida y usted queda con hambre y usted pregunta, ¿y no hay más? Y quedé con hambre, ¿no hay un poquito más? Ahora en lo espiritual es lo mismo. No se trata de comer y quedar con hambre, no. Dios tiene alimento de sobra para usted, para mí, para que estemos satisfechos, para que nos gocemos con Él. Por eso vamos a leer esta escritura, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Leemos la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y será que después de esto derramaré mi espíritu, está hablando en mayúscula, espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Fíjese, no pierda este punto. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos, nuestros jóvenes, verán visiones. Y aún también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, nuevamente en mayúscula, espíritu, en aquellos días. ¿Cuáles días son esos? Se derramó en el día de Pentecostés, pero recuerde que Dios es alfa y omega, en el principio y el fin. Ahora, en el fin, ¿qué estamos esperando? Lo que dice la Escritura, que ahora la manifestación del poder de Dios va a ser más grande que la primera, porque la gloria de esta casa, dice la Escritura, será mayor, la postrera será mayor que la primera. Por eso estemos atentos a la predicación del Señor, volviendo a la senda antigua. Debemos volver otra vez a Éfeso, no hay otra vía, tenemos que volver al original. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora oramos a ti,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado, para que tú, Padre Celestial, nos instruyas, Señor. Porque eres tú, Señor, el que instruye a tus hijos, Padre amado. Nosotros no podemos hablar nada, Señor. No tenemos nada bueno que decir, Padre Celestial. Pero si tú, Padre amado, te dignas, Señor, a hablarnos en esta hora, Padre amado, seremos instruidos de ti, Padre amado, para nuestro beneficio, Padre amado. Porque tú tienes pensamiento, como dice tu palabra, acerca de nosotros. Pensamiento de paz y no de mal, para que alcancemos el fin que esperamos, Señor, conforme a tu perfecta y santa voluntad. Señor, mira las vidas que han de escuchar esta predicación, Padre amado. Sea tu mano con cada uno de ellos que reciban, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún enfermo, Padre Celestial, tú lo sanes en esta hora. Que él pueda tomar de este alimento, Señor, y recibirlo en su corazón, Padre amado, porque ya tú pagaste por nuestros pecados, tú pagaste por nuestra sanidad. Tú dijiste que la sanidad es el pan de los hijos, Señor. Danos siempre ese pan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún afligido, desanimado, Padre Celestial, que está quizás frío, Padre amado, por tantas circunstancias de la vida, Señor, que se puede interesar en escuchar más de tu palabra para la gloria de tu nombre, Señor, porque eso le dará fuerzas, Padre Celestial. Como dice tu palabra, Padre amado, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Padre amado. Pero a muchos no les aprovechó el oír porque no mezclaron fe, Señor. No permitieron que la revelación viniera a su vida, Padre amado. Pero permite, Señor, que estas palabras, Padre Celestial, queden en el corazón, Señor, y que sean, Padre Celestial, de meditación para nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Volviendo a la senda antigua. Y será que después de esto derramaré mi espíritu. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Ahora, como hablábamos un poquito en la introducción, o sea, ellos andaban con el maestro. El ministerio del Señor fue de 3 años y medio. Ellos estuvieron con el maestro, ellos caminaron con el maestro y vieron señales, milagros, maravillas, vieron el poder de Dios, lo pudieron por revelación identificar, porque el hombre no puede hacer nada sin la revelación. Dios le dio la revelación para que ellos pudieran saber quién era Él, porque las preguntas vinieron a su vida. ¿Quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Qué hombre puede controlar el mar y los vientos? No, solamente Dios. Ellos sabían que un gran hombre estaba con ellos hasta que vino la revelación y pudieron identificar que era el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Este era el que ellos estaban esperando, 712 años. Creo que fue Isaías. Lo tengo por aquí subrayado. Creo que Isaías habló estos 712 años. Buscarlo aquí literalmente. Sí, 712 años. Por cuanto el mismo Señor os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que era Dios con nosotros. Ellos estaban esperando que se cumpliera esa gran promesa. Ahora, ellos identificaron, como le dije, caminaron con el Señor, vieron tantos milagros, señales, el Señor les dio potestad de echar fuera demonios, de hacer tantas cosas, pero todo eso les ayudó en su vida espiritual. Pero fue limitado por causa de que no era tener al Señor con ellos de una manera literal. Claro, a cada uno de nosotros, a cada creyente le hubiese gustado estar por lo menos en un día en su ministerio al ver el Señor, y eso lo dice la palabra, que muchos van a desear estar un día, pero no lo verán. Pero eso era limitado. Necesitaban ahora recibir lo que Él recibió allá en el río, cuando fue con Juan bautizado. Por eso Juan, usted sabe, y ya sabemos este relato, Juan le dijo: tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ir a ti. Yo soy el que tengo que ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. El Señor lo llevó a la Escritura. Juan, nos conviene cumplir toda justicia, toda la palabra de Dios. Juan lo bautiza, baja el Espíritu Santo en forma como de paloma y posa sobre él y se deja escuchar esa voz. Este es mi Hijo amado, en el cual
tengo contentamiento. O sea, el Señor pasó por esa experiencia y eso quedó reflejado en la Escritura para que usted y yo también participáramos de lo mismo, porque usted y yo tenemos que pasar por las mismas etapas que el Señor pasó. Fíjese, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo, porque el poder que Dios iba a derramar sobre ellos, se necesitaba tener algo muy importante: dominio propio, templanza. Porque imagínense, ellos vieron lo que, por lo menos en el caso de Pedro, Pedro vio lo que, o Pedro experimentó, sería la palabra correcta, el Espíritu Santo. Si Pedro no hubiese recibido el Espíritu Santo cuando recibió este poder que vino de lo alto, fíjese lo que le hizo él a aquel hombre, creo que se llamaba Malcolm, si mi memoria no me falla, que le cortó la oreja. Ahora, Pedro, viendo lo que le hicieron al Señor, si no hubiese recibido el Espíritu Santo, esa templanza que viene al corazón del hombre y de la mujer, imagínense lo que hubiese hecho teniendo la palabra hablada en su boca. Por eso la importancia, hermano y hermana, de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sin el bautismo del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Por eso cuando el apóstol Pablo dice una expresión muy importante, que es en 1 Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, os ruego, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temblor y temor. Temor y temblor, dice aquí. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. O sea, la predicación del apóstol Pablo fue con poder, demostración del Espíritu y de poder. Por eso cuando aquí los apóstoles, le quise leer esa escritura, porque este evangelio no es de palabras solamente, no. Eso es una parte, pero tiene que accionarse el poder, porque ellos estaban maravillados en cuanto al Señor. Todos los que lo escuchaban estaban maravillados y ellos hasta tomaron estas expresiones y dijeron, nunca hemos escuchado a nadie hablar como habla este hombre. Cuando lo mandaban a meter preso, no podemos. Nunca habíamos escuchado a un hombre hablar así. Ellos estaban viendo el poder de la palabra en acción. El mejor predicador que ha existido, nuestro Señor Jesucristo, les estaba predicando. Ahora, si no se recibe el Espíritu Santo, por muy bueno que usted pueda decir, bueno, yo escucho los mensajes del hermano Branja, yo escucho los mensajes del hermano Galdona, todo está correcto, hermano, pero es necesario nacer otra vez. Por eso el Señor les había dicho y los había tomado esto como un tipo. Recuerde, después que el Señor resucita, ustedes saben por todo lo que pasó el Señor, todos los apóstoles se dispersaron, todos se fueron y lo dejaron solo a Él. Ahora, ¿qué sucedió con esto? Bueno, usted sabe lo que pasó el Señor lo crucificaron, lo mataron, pero el Señor resucita y se les aparece a ellos por causa del amor que tiene el Señor para sus hijos. Por eso la Escritura dice que aunque nosotros permanezcamos infiel, Él, el Señor, permanece fiel y Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión de apartarnos de Él, y apartarnos de Él es no tomar el consejo, todo el consejo que viene de parte del Señor. Entonces, cuando el Señor se les aparece, les voy a leer en el versículo 19 de Juan capítulo 20, vale, un poquitico más arriba, para que veamos algo, porque aquí sucedió un tipo que se iba a cumplir. O sea, era necesario que ellos clamaran, que ellos oraran, que se mantuvieran fiel a la palabra.
Dice aquí en el versículo 19 de Juan capítulo 20, dice, y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo a los judíos, fíjese, había ese temor, ese miedo, por causa de que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Es como esa escritura que dice, herirás al pastor y se desparramarán las ovejas. El pastor había sido herido, el pastor de los pastores, y las ovejas estaban atemorizadas, con miedo, esparcidas, que eran los discípulos. Pero como Dios nunca nos deja solo, viene el pastor de los pastores y dice, y vino Jesús y se puso en medio y díjole, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Estaban viendo a su pastor. Entonces le dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, el Señor sopló y les díjole, tomad el Espíritu Santo. O sea, sopló y le dijo, tomad el Espíritu Santo. A los que le remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuvieren les serán retenidos. Ahora, sopló el Espíritu Santo. Ahora, ellos no se quedaron con esto. No. Ellos se fueron ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban buscando del Señor. Y dice aquí, fíjense en el versículo 14 de Hechos capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese, este tipo, ¿por qué le digo fue un tipo? Porque esto se cumple en Hechos 2, cuando sopla y le hizo tomar el Espíritu Santo. Ellos se fueron ahora al aposento alto, pero perseveraban en oración. Qué importante es la oración, hermano y hermana. Eso nos acerca al trono de la gracia de Dios, la oración con ruego. Como dice aquí, fíjese, aquí mismo lo dice, y ruego. No es solamente orar, Señor, esto no, es un ruego, es súplica, es un clamor, es entrar en desesperación, como dijo el profeta Eledá. Un alma en desesperación trae a Dios a la escena, hace que Dios baje a su presencia. ¿Por qué? Hay un alma clamando. Es como cuando pasó allá en Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor que por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra ha venido a mí. Te dice, pero bueno, ahí no había nadie, ahí no habían justos, el único justo que había ahí era Lot, y era como dice el profeta Eledá, era un creyente fronterizo. Y él lo tipifica a Abraham como $1 y a Lot como 1 centavo. Se necesitaban 100 centavos para hacer $1. Así lo tipificaba, pero aún así ese clamor lo escuchó el Señor. Ahora, si Dios siempre está atento, fíjese, usted no crea que usted va a entrar a orar al Señor y Dios lo va a dejar ahí esperando. No, Dios lo escucha. Simplemente que a veces puede que responda de una vez, pero puede que lo haga esperar, pero tiene que entrar en comunión. Recuerde estas expresiones que hemos escuchado a través de los predicadores. Usted ora al Señor, usted se comunica a Dios en oración y Dios le responde a usted por la revelación. Por eso cuando Dios le habla a través del predicador, cuando Dios le habla a través de un cántico, usted puede escuchar la voz audible o también puede escuchar una vocecita en su corazón. Eso es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que es Dios? El diablo no le va a decir algo para que usted se arregle, para que usted arregle su vida. No. Él más bien lo va a hacer dudar. Porque no es que esa es la arma que él le funcionó allá en el pasado con Eva. Puso a Eva, ¿qué? A razonar lo que ya Dios había hablado. Ahora, Dios se pudo aparecer, y disculpa que me salga un poquitico esto, pero esto viene al caso. Dios se pudo aparecer en ese mismo momento a decirle a Eva, no es mi voz,
No razones la palabra, ya yo te di una orden, no lo hagas. Dios se pudo haber aparecido de cualquier manera. Recuerde que no había nada que interrumpía que Dios bajara a la escena a tener compañerismo. Recuerde que Él bajaba a la hora de la tarde a tener compañerismo con ellos. Pero Dios siempre nos deja tomar nuestra decisión. No pierde el libre albedrío. Ellos en perfección, en eternidad, tenían libre albedrío. ¿Usted cree que usted y yo vamos a perder libre albedrío? Yo recibí el Espíritu Santo, ya no tengo libre albedrío. No, vaya ya. Al principio se va a dar cuenta que ellos también tenían libre albedrío. Dios no le, como dice un predicador, Dios no le va a torcer el brazo a nadie para obligarlo a cumplir su palabra. No, es por amor. Así como usted ama, obedece a su esposo por amor. Así como usted, hombre, ama a su esposa y la honra, porque el hombre honra a su esposa, le da dones, le da regalos y así sucesivamente, por amor. Todo se basa en ese vínculo de amor. Eso es lo que usted y yo, en eso estamos envueltos, en amor. Por eso la oración tiene que venir con ruego, súplica, llanto, no lágrimas de cocodrilo, llanto. ¿Pero por qué se está orando? Se está orando con revelación, porque eso es un punto muy importante. Tiene que ser la oración por revelación. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque ellos entendieron lo necesario que era poner todas las cosas en común. No era solamente, bueno, nos reunimos y aquí alabamos al Señor y no, bueno, aquí faltan unas escrituras, no importa. No, ellos no hicieron eso. Ellos, es más, ellos pudieron revisar, usted lee este capítulo 1, se dieron cuenta de que había una profecía, como lo dice el versículo 16. Fíjese, vamos a leer el versículo 15. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David. Fíjese, el Espíritu Santo lo fue por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que presidieron a Jesús, el cual era contado con nosotros. Ellos están identificando que el Señor había llamado a Judas, pero sabían lo que Judas había hecho. Pero fueron al libro de la profecía y se dieron cuenta de que el Espíritu Santo había hablado por la boca de David. ¿Qué? La profecía, porque la Biblia es profética. Por eso esta es la profetiza. Este es el libro de profecía. Sigue diciendo, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Qué tremendo esto. Era un ministro. Este pues adquirió un campo de salario de su iniquidad y se colgó, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acedalma, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Fíjese lo tremendo de eso, lo que es tener la revelación, de lo que es cumplir con toda la palabra. ¿Qué había hecho el Señor? Había llamado 12, pero habían 11. Aquí hay algo que falta. Por eso, toda escritura, hermano, nosotros tenemos que darle cumplimiento. No es tomar parte del mensaje, es tomar todo el mensaje. Pues si tomamos una parte del mensaje, sería lo mismo que tomar parte de la Biblia. Dios no se va a agradar de eso. Entonces dice aquí, tome otro su obispado. Conviene pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que
que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, fíjese, orando, dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál escoge de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suerte, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado como con los 11 apóstoles. Ahora, fíjese algo aquí, una guianza, orándole al Señor, hicieron suerte y cayó sobre Matías. Ahora, ¿por qué le leo esto? Porque toda escritura tiene que cumplirse. El libro de la profecía, el Espíritu Santo no podía bajar hasta tanto ellos no hicieran esto, porque Dios no respalda un error. Muchas personas creen que el apóstol que faltaba era el apóstol Pablo, pero no es así, porque Dios no va a confirmar un error. Si hubiese sido el apóstol Pablo para empezar no estaba en escena todavía. No se había manifestado, eso lo vemos en Hechos capítulo 9, capítulo 8, y aquí era necesario que otro hombre llamado al ministerio tomara, valga la redundancia, este ministerio. Por eso Dios confirma su palabra, hermano y hermana. Por eso baja el Espíritu Santo, por cuanto tenían todas las cosas en común. Ahora voy a leerles aquí un extracto este es el libro de las edades, del libro de Éfeso. Este es en la página, si alguien lo quiere buscar, en la página 62. En el párrafo 7, gloria al Señor, creo que este es el de Estados Unidos, creo. No estoy muy seguro, creo que es el libro de las edades, pero de los Estados Unidos, el viejito. Dice el profeta de la edad: entonces, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés, esa es la norma. Fíjese, lo que la iglesia fue en el día de Pentecostés es la norma, ese es el patrón. No hay ningún otro. No importa lo que digan los eruditos. Dios no ha cambiado aquel patrón. Lo que Dios hizo en Pentecostés tiene que continuar haciéndolo hasta que se terminen las edades de la iglesia. Es decir, Dios no va a alterar su manera de obrar. No, eso Dios lo hizo en el pasado. Por eso el profeta tenía tantos problemas con estas personas que decían: los días de los milagros han pasado, ya no hay apóstoles. Eso contrariaría directamente a lo que dice Efesios capítulo 4, una escritura muy conocida por nosotros, versículo 11. Y de paso a lo que nos lleva a esa escritura, si usted lee después del versículo 11, el propósito por el cual Dios establece los ministerios, usted se va a dar cuenta de a todo lo que lo lleva a ser un varón perfecto, a perfección. Y bueno, es tremendo este punto. Y viendo aquí lo que dice el profeta de la edad, ese es el patrón de Dios. Dios no altera su patrón. Por eso lo que hace allá, lo que hizo allá en el principio, lo vuelve a hacer hoy. Por eso aquí vamos ahora a leer el capítulo 2 para seguir continuando de cómo fue que Dios empezó a hacer las obras. Ahora sí entramos en el capítulo 2, en el versículo 1. Y aquí sí vamos a ver el cumplimiento de lo que leímos hace un ratico. En el versículo 22 de Juan capítulo 20. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: como se cumplieron los días de Pentecostés. ¿Cuántos días esperaron ellos? 10 días. Ahora, el Señor no le dijo que eran 10 días que tenían que esperar. Vaya y esperen hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Esperen. Ahora, ¿qué iban a hacer ahí? A dormir, a
hablar cualquier cosa natural y tú hiciste eso, tú negaste al Señor 3 veces y a Pedro y tú, Tomás, que si no lo veían no creía. No. Ahí estaban poniendo todas las cosas en común. Por eso dice aquí, esta escritura es muy bonita para nosotros y muy importante esta expresión. Le vuelvo a leer el capítulo 2, versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Podemos estar juntos, pero unánimes es otra cosa. Unánime es tener toda la palabra en común, que usted crea de la misma manera que creo yo, y yo que crea de la misma manera que usted cree. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Usted o yo? ¿O yo? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Ninguno. Porque aquí la razón la tiene el Señor. Es el Señor. Él es la Escritura. Cristo es la palabra. Por eso no podemos ir en contra de lo que está escrito, de lo que está establecido. Por eso el Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, nos dice, capítulo 4, versículo 4, leemos: un cuerpo, un espíritu, como sois llamados también a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, una misma revelación. Mi Padre es Dios, sí, mi Señor, pero una misma revelación. Mano, porque yo no, eso fue allá en el pasado, no. Tenemos que tener la misma revelación. Lo que se le ha sido revelado a usted, y usted me puede argumentar. ¿Y por qué yo digo un argumento? Porque lo es. Yo tengo el mensaje, yo tengo toda la revelación. Puede que tenga la letra. Que puede tenerlo, si habla inglés, los 2000 mensajes del profeta le da. Si habla español, 1200 mensajes, que lo que creo que son los que han sido traducidos. Y usted dice y me argumenta. Y le voy a decir por qué es un argumento. Yo tengo el mensaje de la hora. Aquí tengo la revelación del profeta de la edad. ¿Por qué es un argumento? Porque lo que se le fue revelado al profeta se le tiene que ser revelado a usted. Porque si usted va a ser como un loro, repetir sin convicción. Tiene que ser revelado a su vida lo que se le fue revelado al profeta. Ahora, ¿qué hizo el profeta? Tuvo una experiencia con Dios. Él vio el ángel. Y dice la Escritura que Dios envía a sus ángeles. ¿Usted ha visto los ángeles? ¿Usted ha visto el ángel? ¿Usted ha visto el ángel enviado para su protección? Como lo dice el Salmo 91, que Dios envía a su ángel para guardarlo usted. ¿Usted ha tenido comunión con ese ángel? Usted ha pasado por la... Pero es que leer el profeta no tiene nada que ver. Tenemos que tener la misma experiencia. Porque si usted me habla y me repite, el profeta le da, dijo en el mensaje tal, en la página tal, en el año tal, y tocó 3 veces el púlpito, y tosió y se puso... Hermano, no se trata de eso. Y no es un irrespeto, hermano, entiéndalo. No es un irrespeto al mensaje de la hora. Es que esto tiene que cobrar vida en usted. Usted tiene que tener convicción. Y yo he hablado con personas que me hablan del mensaje, pero no saben respaldarlo por la Biblia. ¿Qué es eso? Solamente es una religión de segunda mano. Lo que está escrito en el mensaje de la hora tiene que ser respaldado por la Escritura. ¿Pero que el profeta no habló nada fuera de la Biblia? Sí, porque él tuvo esa experiencia de ir a la Escritura. El Señor lo mandaba a la Escritura. De hecho, el profeta de la edad dice que cuando el ángel le hablaba, él revisaba primero la Escritura. Él no se iba así. No, él iba a la Escritura primero. Por eso dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas. Y juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso el mensaje, y no estamos dando... no es que estamos rechazando el mensaje, ni es que no le estamos dando credibilidad al mensaje, no, entiéndalo. Es que lo que se le fue revelado a William Branham, se le tiene que ser revelado a usted y a mí. Tenemos que pasar por la misma experiencia, tener compañerismo.
ver el ángel, sentir el ángel. El profeta le decía que él sentía el ángel, escuchaba sus pasos en la plataforma. Ahora, ¿usted ha escuchado los pasos de ese ángel o no? Entonces eso nos hace a nosotros reflexionar, porque tenemos que tener una misma fe. Fe, dijo el profeta, le da, va acompañado de la mano va con la revelación, porque es imposible, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de lo que les buscan. O sea, la fe, la revelación, por eso en inglés se llama el libro de la revelación, porque es quitar el velo. Apocalipsis, quitar el velo. ¿Por qué? ¿Cuál es el velo? El velo de incredulidad, el velo de religiosidad. Porque es religiosidad simplemente repetir sin tener una convicción. No, los hombres del pasado, y usted lo ve, los profetas, los apóstoles tuvieron una experiencia. Cada uno de ellos tuvo experiencias con Dios. Y vemos incluso a la mujer samaritana cómo fue y le dijo, vengan que he visto un hombre que me ha dicho lo que soy, quizás él sea el Mesías. Y cuando fueron, ¿qué dijeron ellos? Mujer, ya no creemos por tu dicho, ya lo hemos visto. Entonces nosotros tenemos que tener una experiencia, pero tenemos que tener una misma revelación. Vuelvo y le repito, ni usted tiene razón ni yo tengo razón. El que tiene la razón es la palabra. ¿Por qué no ponernos de acuerdo, unánime, juntos, en armonía y hacer que el Espíritu Santo descienda a confirmar la obra? ¿Por qué no hacerlo de esa manera? Si se va a repetir lo mismo, recuerde lo que dice el profeta, y vamos a estar hablando de lo que dice el profeta de la edad, como la iglesia de Éfeso, la iglesia de la Odisea tiene que ser la misma, o sea, es la novia cuando me refiero, por si acaso no vaya a tropezar con esto, la iglesia de la Odisea es la novia de Jesucristo que está en la edad de la Odisea, tiene que ser efesiana, tiene que volver otra vez a Pentecostés, que es la escritura que tomamos en el principio. En los postreros días derramaré mi Espíritu Santo, Joel 2:28, y derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Las mujeres, los hombres y las mujeres recibirán ese poder que viene de Dios, profetizarán, darán a conocer la voluntad agradable y perfecta del Señor. Hacemos que Dios descienda, recuerde, cuando tenemos una misma fe. Por eso nos habla un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Si es nuestro Padre y Dios no es bilingüe, Dios no dice una cosa hoy, mañana dice otra, no, Él se mantiene en el centro de la palabra. Lo que habló en el principio, yo Jehová no me mudo, dice la Escritura. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios habló lo mantiene hoy. Y lo que Dios hizo en el pasado tiene que volverlo a hacer hoy. Gloria al Señor. Entonces leemos aquí, seguimos leyendo. ¿Estaban qué? Unánimes. Juntos. Todas las escrituras en común. ¿Qué hace el Señor cuando ve a sus hijos en unanimidad? ¿Qué hace? De hecho lo vemos en los malos. Como cuando ellos estaban haciendo la torre de Babel, Dios miró y vio que eran uno. Y dijo, no, vamos a confundir aquí la lengua de estas personas. Ahora, si la unanimidad, y lo dijo el Señor en cuanto, fíjese, y te estoy hablando en cuanto a las cosas malas. Fíjese, lo dijo el Señor en cuanto al reino de Satanás, ¿no? Cuando le dijeron, tú echas a los demonios por Belcebú. ¿No? Un reino dividido no prevalece, ¿no? Tiene que haber unanimidad. Ahora, si nosotros los hijos de Dios manifestados, que decimos que somos de esta hora, de esta última edad, que somos lo que vamos a hacer, porque como dice aquel canto, la voz de arcángel, la novia la dará, nosotros vamos a hacer que los muertos resuciten, pero nosotros, sí, Dios le va a dar la orden a la novia. Obviamente va a ser el Señor, pero la palabra va a ser puesta en la novia por causa de un clamor. Recuerde esto, la novia tiene que pasar por la apretura para que pueda clamar, para que puedan resucitar
los que están en los sepulcros. Ahora, si Dios va a poner ese poder en nosotros, debemos estar unánimes juntos. Y en palabras del profeta de la edad, dice que viene una unión forzosa. Y como yo le decía a un ministro hace poco, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo antes? ¿Por qué esperar esa unión forzosa? ¿Por qué esperar eso? Cuando debemos provocarnos al amor y a las buenas obras. Aquí no se trata de que usted piense diferente a mí. No, ¿qué dice el Señor? Qué bonito es cuando llegamos a la unidad. Mano, y lo vemos aquí, en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo viene a confirmar esa obra. Sigue diciendo en el versículo 2 de Hechos capítulo 2, dice, y de repente vino un estruendo del cielo. Y disculpe que salte otra vez aquí, es para recordarle el cumplimiento de lo que dijo el Señor antes de irse al cielo. Y dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjole, tomad el Espíritu Santo. Ahora que sí cumple, aquí sí se cumple esa escritura. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, en mayúscula, versículo 4 de Hechos capítulo 2. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fíjese, ellos vieron la manifestación. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, fíjese lo que hace la manifestación del poder de Dios. Baja el Espíritu Santo a confirmar su palabra. ¿Qué dice el Señor? Yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Recuerde esta expresión, Dios no va a confirmar un error, pero se tiene que estar en unanimidad. Si no estamos juntos, ¿cómo Dios va a respaldar? Usted dice, bueno, yo tengo la razón, y yo digo, bueno, yo tengo la razón. Y resulta que ninguno de los dos tenemos la razón, porque eso nos tiene que llevar a una unidad. La unidad del Espíritu. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor? Llamando a hombres y mujeres. Vamos a ser más específicos. El Señor está llamando a la novia a que estén unánimes juntos. Ya basta de niñada, porque eso es niñada. No, yo pienso así, a mí nadie me saca de ahí. Imagínense. Si usted le está diciendo al Señor que no lo va a transformar, eso me dice que no es de la novia. Porque la novia va a llegar a unidad. ¿Pero qué quiere? ¿La unión forzosa? ¿Por qué no hacerlo por las buenas? Cuando Dios respalda su palabra, Dios va a bajar en escena. Dios va a tener compañerismo, recuerde. Es lo mismo. Dios quiere bajar a tener compañerismo con usted. Pero si hay duda, si hay confusión, si hay enemistades, pleito, ira, todas las cosas que dice la Escritura, ¿cuándo va a bajar el Señor? No, lo que vamos a tener es una religiosidad. Y yo soy del mensaje. Y por aquí, por allá, yo soy del... No, hermano. El mensaje es que usted y yo somos uno. Ese es el mensaje. El mensaje no es que no, que Dios envió un profeta. No, el mensaje es que usted y yo somos uno. Ese es el mensaje que Dios le dio al profeta de la edad. Por eso el profeta de la edad, y eso es una, ya para terminar, eso es una de las... A Bilipó le hicieron esa pregunta: ¿cuál fue el mayor milagro que tú viste en tu padre? Imagínense, un hombre que estuvo en el ministerio, todo el ministerio del hermano Branham, que no podía diferenciar quién era sus amigos de sus enemigos. Usted y yo seremos así. Entonces eso nos hace reflexionar. Si tenemos un Dios, una misma fe que es revelación, ¿por qué hay esa separación? No, Dios no quiere. Dios no va a respaldar nunca una obra así. No. Dios quiere que estemos aquí, como dice aquí, unánimes, juntos. No juntos solamente, vamos y salimos y yo comparto con usted. No. Tenemos todas las escrituras en común.
¿Creemos todo el mensaje o estamos argumentando? Porque el mensaje es unidad. Eso no es otra cosa sino unidad. La Biblia es unidad. Entonces, si no hay unidad, no hay armonía. Hay desavenencia, hay un desacuerdo. Y a Dios le desagrada eso, que estemos en desacuerdo. Dios quiere que estemos juntos. Esa fue la oración. Es más que una oración, fue un ruego en Juan 17. Señor, que seamos uno, así como tú y yo somos uno. Que seamos todos consumadamente una cosa. Porque o por la buena o por la mala viene la unión forzosa. ¿Usted que cree el mensaje? Viene una unión forzosa. Vamos a hacerlo por las buenas. Porque por las malas, mire, eso no... Esta carne va a ser humillada. Entonces es mejor hacer las cosas por las buenas. Que el Señor nos bendiga en esta hora y vamos a hacer una oración y esperamos que el Señor nos siga ayudando en este tema, volviendo a la senda antigua. No, que tú hablaste mal del maestro y lo negaste 3 veces y tú, Tomás, si no veo la llaga, incrédulo. No, ahí no se manifestó eso. No, más bien se pusieron a revisar las escrituras. No, aquí dice que otro tomará su obispado. Aquí habló el Espíritu Santo por boca de David. Aquí hay que arreglar esto. Fíjense hasta tal grado que llegaron ellos. Ellos habían reconocido que el Señor había llamado a 12. Y habían 11. Aquí hay algo. Hasta eso es tan simple como eso. Y dice la Escritura que era ¿qué? Un ministro, lo acabamos de leer. Era necesario que otro tomara su obispado. Unanimidad. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en esta hora. Padre amado, esperamos que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón, Señor, y que meditemos, Señor, porque no es solamente escuchar sin meditar. Tenemos que meditar en lo que hemos oído para que así podamos tomar decisiones contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Unanimidad. Unánime juntos en armonía. Esa es la demanda de parte de Dios. Eso es volver a la senda antigua, eso es volver a Éfeso. Esa fue la iglesia primitiva. Unánime juntos. Usted no ve desavenencia en ellos, no. Lo que ve es pura armonía. ¿Pero por qué bajó el Espíritu? ¿Será que no ha bajado el Espíritu? Meditemos en eso. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.